Amigas y amigos, la oposición moralmente derrotada en México no da espacio, no da tregua al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y es que ya se avecina este proceso electoral en el 2021 para renovar la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones locales. Y en este escenario, su partido político, el que fundó López Obrador, el Movimiento por la Regeneración Nacional Morena, está en conflicto interno. En este momento, AMLO en realidad no tiene partido político que lo defienda de todos sus opositores políticos. Algo que quizá no han logrado comprender, entender los dirigentes a nivel nacional de Morena, que están más enrutados en lograr más espacios de poder, no perder el control del partido político que el propio Andrés Manuel López Obrador fundó. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este lunes 12 de octubre del 2020. La verdad, México está pasando por un momento muy relevante, muy importante, porque se ha empezado ya a gestar todo un movimiento opositor en México al presidente Andrés Manuel López Obrador. El primer presidente de izquierda que tiene la República Mexicana, y aunque han sido esfuerzos mínimos, no hay que, obviamente, en ningún escenario se puede minimizar ningún adversario, menos en política. Eso lo sabe el propio Andrés Manuel López Obrador, que luchó por muchos años para llegar a la presidencia de la República. Lo intentó 3 veces y a la tercera finalmente logró estar en Palacio de Gobierno, en Palacio Nacional, pero sabe que le antecede una secuela de fraudes electorales, de cómo la entonces mafia del poder se organizaba para impedir que obviamente un personaje ajeno a sus intereses pudiera llegar a la presidencia de la República. La cuarta transformación comenzó con López Obrador, el eje principal, el combate a la corrupción, y eso le ha pegado duro a la mayoría, por no decir todos, a la mayoría de todos los opositores a Andrés Manuel López Obrador. Se están organizando, el mismo presidente de México habló del BOA, del bloque amplio opositor o el bloque opositor amplio, el BOA. Luego también se refirió al tumor, también hablaban de todos unidos contra Morena en el contexto de este proceso electoral. Está en el Zócalo Capitalino, ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, el frente, pues ahora sí, este frente contra Andrés Manuel López Obrador, el Frente Nacional Anti-AMLO, está ahí tomando el centro de la Ciudad de México frente al Palacio Nacional. Y bueno, López Obrador habló de otro Frena 2, en donde también hay empresarios como Carlos X González, habló también de el empresario de Hoyos, y bueno, en fin, el propio Andrés Manuel López Obrador siempre ha revelado que hay un movimiento que se gesta en donde hay intereses del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, y bueno, también ahí se ven los tentáculos del PRI. Y recientemente salió a la palestra pública el ex candidato a la presidencia de la República por el PAN, Ricardo Anaya, quien se quiso asumir como El Salvador, como ahora el opositor Andrés Manuel López Obrador, pero no tiene calidad moral. Otro que también anda haciendo su esfuerzo es el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, quien junto con su esposa Margarita Zavala quisieron tener su partido político México Libre, pero tampoco tienen calidad moral. Además, ya gobernó México y el lastre más importante que recuerdan los mexicanos es el asunto de la violencia, de la inseguridad pública. Bueno, tanto que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está preso en Estados Unidos por proteger a bandas de narcotraficantes, principalmente al Chapo Guzmán. Bueno, en este escenario te quiero dar a conocer estos momentos que se viven. Primero, Morena, el partido político Andrés Manuel López Obrador, está inmerso en un proceso interno. Van a elegir al dirigente nacional. En la recta final solamente están Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. Esto es interesante porque en este contexto pues se están organizando todos los opositores políticos y no hay un partido político fuerte que salga a dar la cara por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él mismo ha marcado distancia, nada que ver gobierno compartido, lo cual me parece muy correcto. No es como en los tiempos del PRI, del PAN, en donde el primer
priista de México era el presidente de la República o el primer panista de México era el presidente de la República. López Obrador ha dicho, esto es independiente, cada quien en su carril, gobierno y partido. La realidad que Morena debería estar jugando un papel mucho más incisivo, con mayor influencia en las políticas públicas de Andrés Manuel López Obrador, salir a la defensa también de lo que el presidente de la República está haciendo, aunque no lo pida el presidente López Obrador. Y obviamente toda la simpatía, el respaldo que ha tenido Morena tiene una base muy fuerte a nivel nacional. Aquí en Guerrero no se diga, habrá elecciones y la proyección es que Morena va a ganar la gubernatura de Guerrero y va a ganar las ciudades más importantes también de esta entidad. Lo mismo ocurre en gran parte de los estados de la República. Van a jugar 15 gubernaturas y Guerrero está dentro de las gubernaturas que muy probablemente ganará Morena y esperemos que se pongan de acuerdo también los dirigentes. En mi caso, estoy participando activamente para que Morena gane también Guerrero y gane, por ejemplo, Chilpancingo, en donde en realidad me encuentro pues dándote a conocer esta noticia. Pero ¿qué está ocurriendo en este contexto? Pues lo siguiente. Esto está muy interesante. La Alianza Federalista presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acción de inconstitucionalidad por extinción de fideicomisos. Los mandatarios que están acuerpados en esta agrupación que le hacen obviamente la oposición al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues salieron inmediatamente a pues impugnar esta determinación que se tomó de los fideicomisos que fueron cancelados y que López Obrador dijo que era meramente una fuga de dinero. Por ahí era la caja chica de quienes también saqueaban el erario público. Esa es la realidad, aunque lo están utilizando como pues un factor político para hacerle la guerra política a López Obrador. Los 10 gobernadores que pertenecen a esta alianza son del PAN, del PRD, Movimiento Ciudadano, un independiente. Determinaron pues acudir a la Suprema Corte de Justicia y a interponer esta acción de inconstitucionalidad en contra de la desaparición de los 109 fideicomisos acordada por la Cámara de Diputados la semana pasada. Pues es parte más que nada de una acción política para tratar de hacerle contrapeso a López Obrador, sobre todo en el contexto del proceso electoral que se viene. Y este es otro personaje, Ricardo Anaya. Ocurrencias y falta de estrategia han hecho que la inseguridad en México esté cada vez más peor. Eso dijo Ricardo Anaya y no recuerda que fue justamente su excompañero ahora porque renunció al PAN, Felipe Calderón, quien era panista cuando fue presidente de México, quien enlutó a millones de familias mexicanas por la estrategia que emprendió en la seguridad pública, que era dar la guerra a pues estos cárteles de la droga y únicamente hoy sabemos que en realidad pues se protegía a los delincuentes, tanto que Genaro García Luna pues está preso allá en Estados Unidos. Y bueno, entre otras cosas dijo Ricardo Anaya que obviamente esa política de López Obrador de abrazos y no balazos pues no ha ayudado, empezó ya a cuestionar que es una bola de ocurrencias y la realidad es que se mordió la lengua, la verdad. Eso hubiera salido a declarar cuando estaba entonces su excompañero ahora, Felipe Calderón Hinojosa. Algo también interesante que se da a conocer en este escenario es que López Obrador llama a todos sus seguidores simpatizantes a que no se metan con frena 1 ni con frena 2. Así llamó a sus simpatizantes por aquellos que están protestando en el Zócalo capitalino. Y bueno, López Obrador dando ahí la apertura para que todo el mundo pueda expresar desde luego pues lo que piensa, ¿no? Lo que cree y hay una libertad de pensamiento, una libertad de expresión. Y en este mismo contexto la comparecencia de López-Gatell en el Senado es suspendida ante protestas de la oposición. Comenzaron ahí a generar un escenario al subsecretario de Salud, quien es el que lleva a cabo esta estrategia para hacerle frente al COVID-19 y la oposición pues cuestionó que tenemos otros datos, que es un fracaso esta estrategia que lleva López Obrador y bueno, hicieron tanto desorden que se tuvo que suspender debido a que no tienen argumentos para contradecir al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Algo interesante que ocurrió justamente ahí, pues, en esa comparecencia. Dijo López-Gatell, se logró el éxito en el control epidémico. México, pues, ha sido ejemplo de cómo se combate y cómo
se llevan a cabo estrategias para contener la propagación del COVID-19. Eso fue lo que destacó Hugo López-Gatell. Y ya llegando a este punto, pues Morena está todo lo que da este proceso interno. Hay tiro en Morena, Muñoz Ledo y Mario Delgado se dan hasta con la cubeta. La bancada morenista en San Lázaro está fracturada de cara a la discusión y aprobación del paquete económico 2021. De esta manera, uno de los contendientes, Mario Delgado, quien a su vez es coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció que la división en el proceso de elección de la nueva dirigencia nacional pone en riesgo al partido de convertirlo en un movimiento de oposición al presidente López Obrador. Esa es una realidad. Señaló que Porfirio Muñoz Ledo cayó en la trampa de la derecha de desprestigiar a nuestro movimiento y por un capricho personal va a poner en riesgo todo lo logrado en el Congreso de la Unión. Con un pronunciamiento con firmas de apoyo de 147 diputados a Mario Delgado y 43 legisladores en favor de Muñoz Ledo, la bancada morenista en San Lázaro está fracturada de cara a la discusión y aprobación del paquete económico 2021. Cabe recordar que el viernes se dio a conocer la segunda encuesta realizada por el Instituto Nacional Electoral, en la que Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado empataron para ocupar la presidencia nacional de Morena. Delgado estimó que al margen de la competencia interna del partido, necesitamos de la unidad y de una mayoría sólida para defender las reformas, el presupuesto y las propuestas del presidente. Llamó a Porfirio Muñoz Ledo a madurar, a no ser un ambicioso vulgar y a no llegar a un nivel de vehemencia de hasta desconocer al presidente, si no trata de buscar la unidad, de cuidar a Morena y no llegar a convertirlo en un partido de oposición al gobierno. Con el anuncio de su autoproclamación, Porfirio busca hacer una suerte de golpe de estado al partido. Está atentando contra la ley y contra la democracia. Eso no es una buena señal ni para Morena ni para el país. ¿Qué contradicción sería para nuestra lucha democrática el tener un dirigente espurio? Así es como está acusando Mario Delgado, pero pues también el propio Porfirio Muñoz Ledo pues ha dicho que evidentemente él ganó la encuesta, ganó la contienda interna y que se debe de respetar. El Instituto Nacional Electoral respondió a las descalificaciones del diputado Porfirio Muñoz Ledo y aclaró públicamente que para la definición de los resultados de las encuestas para elegir a la nueva dirigencia nacional de Morena, el inconforme firmó un documento declarando su conformidad con las reglas de la encuesta, al igual que el otro contendiente, Mario Delgado. Estos lineamientos, al igual que la convocatoria aprobada el 4 de septiembre, consideraba la posibilidad de un empate por el traslape de intervalos, con lo cual se llevaría a cabo una nueva encuesta, para determinar a un ganador. Por ello le recomendó al diputado Muñoz Ledo revisar la explicación de los resultados de la encuesta abierta, presentado por los representantes de las encuestadoras involucradas el pasado viernes. Así es como está este panorama muy intenso y Porfirio Muñoz Ledo canceló toma de protesta de dirigencia de Morena. El diputado denunció que Mario Delgado organizó la toma de la sede del partido en un asalto violento. De esta manera, entonces Porfirio Muñoz Ledo dice lo siguiente: demando el cese de hostilidades y la inversión multimillonaria en la vida del partido. Lo dijo en su cuenta de Twitter. Y un grupo de seguidores de Mario Delgado, entre colectivos feministas y apoyadores, se adelantaron y bloquearon ante los accesos de la sede de Morena en la colonia Roma para impedir la toma violenta a la presidencia del partido por Muñoz Ledo. En conferencia virtual, el diputado insistió en que yo gané la presidencia de Morena a pesar de los vericuetos del Tribunal Electoral corrupto y a las encuestas que el INE no supervisó. Todo sigue siendo muy sospechoso, pero yo gané. Denuncio que van a los pagados tomaron el partido y reiteró que en día siguiente lo vamos a anunciar donde tomará posesión como presidente. Antes, Mario Delgado difundió una carta que envió al presidente nacional interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, y a la presidenta del Consejo Nacional del partido, Berta Luján Uranga, en la que les pide evitar que Porfirio Muñoz Ledo tome el partido de manera ilegal. Así está este polémico asunto y la verdad lo mejor de todo va a ser que puedan considerar que lo más conveniente, como lo dijo una y otra vez López Obrador, es el proyecto de nación, que la ambición al poder no nuble la vista de ninguno de los dos, de Mario Delgado ni de Porfirio Muñoz Ledo. Ojalá alcancen la unidad por el bien de México, por el bien de las mexicanas y de los mexicanos y de todos aquellos militantes, simpatizantes, seguidores de todo corazón de Andrés Manuel López Obrador. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.